Manuel Barreiro, de Salamanca, nos va a dar su opinión sobre si el ecofusión realmente aporta algo o nos lía más, ¿no? Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a intentar resolver esta pregunta que bueno, en mi caso lo he cambiado el título de la charla, hemos cambiado a imagen de fusión, porque bueno, aparte de la ecofusión hemos incluido otras técnicas de fusión. Entonces, la fusión, pues bueno, como ha presentado antes Ignacio en la primera charla, nosotros hemos optado por un abordaje mínimamente invasivo y estamos bastante convencidos de esa línea, con lo cual a mí ahora me toca un poco plantear la pregunta contraria. ¿Utilizar toda esta tecnología nos aporta algo, no? Entonces, bueno, he planteado la charla un recorrido a lo largo de los diferentes pasos de la orejuela, la imagen, y ver un poco qué nos aporta cada uno de ellos. Entonces, bueno, como sabemos, pues os he comentado a lo largo del día, hay diferentes tipos de orejuelas, en función del tipo de orejuela que tengamos, pues vamos a poder beneficiarnos más de un tipo de técnica o de otro, especialmente las orejuelas que tienen anatomías más complicadas, que tienen un mayor número de lóbulos, un mayor de flexión o ángulo dentro de su cuerpo de recorrido, pues técnicas volumétricas como puede ser la tomografía nos van a aportar una mayor cantidad de información. En cuanto a la selección de pacientes, tenemos fundamentalmente dos técnicas, como os ha comentado también, tenemos la tomografía, tenemos la ecocardiografía. En nuestro caso, optamos por la tomografía porque es una evaluación no invasiva, porque tiene medición 2D y 3D, mejor resolución espacial, tiene mejor definición de la anatomía, tenemos la posibilidad de guiado anatómico utilizando las técnicas de fusión de imagen, como puso Ignacio en la primera charla. Y bueno, el único inconveniente que tiene es que precisa radiación y medio de contraste, pero bueno, son dos aspectos que vosotros estáis todos muy relacionados con ellos, pues con la fluoroscopia. Ambas técnicas nos permiten hacer un despistaje del trombo de forma precisa y son con resultados equiparables entre una y la otra, y además también ambas nos permiten hacer un despistaje de tamaños con buenas correlaciones, como os hemos estado comentando en este momento. Entonces, ya cuando llegamos a la monitorización del procedimiento, pues bueno, tenemos que decidir qué estrategia o qué herramientas vamos a utilizar dentro de la sala de hemodinámica. Las opciones de monitorización que tenemos, pues tendríamos la opción de la ecocardiografía, que vamos a hacerla con una sonda de adultos, en la cual tendríamos anestesia general, tendríamos intubación orotraqueal y ventilación mecánica, que sería la que quedaría arriba a la izquierda. Podemos utilizar la micro-TE, como ha comentado Ignacio, que lo podríamos hacer con sedación consciente y con una posibilidad de estudio completo, es decir, podemos hacer un estudio transesofágico con todas sus proyecciones. Tenemos la posibilidad de utilizar un ICE, que aparte de necesitar un acceso vascular extra, tiene un limitado campo de visión y nos va a costar más alcanzar determinados planos o visualizaciones. Y luego tenemos la posibilidad de tomografía, que tenemos una imagen completa no solo de la orejuela, sino de la aurícula, del corazón y del tórax del paciente, con lo cual tenemos más información que podemos integrar. Problema, que cuando la vamos a utilizar en el guiado del procedimiento no es tiempo real y no tenemos ni sincronización cardíaca ni respiratoria, que eso va a ser un hándicap a la hora de utilizarlo. En este caso, fusión de imagen que podemos hacer, pues podemos hacer con la sonda tridimensional y con la tomografía computerizada. Como comentábamos, opciones de monitorización, pues bueno, esta diapositiva la puso antes Ignacio también, la opción de monitorización con imagen 2D, podemos hacerlo perfectamente, un guiado perfecto, vemos los diferentes pasos, nos guiamos en ello y nos creemos las imágenes que vemos con buena fiabilidad. Estas imágenes, como comentábamos, son de la sonda micro, la calidad más que suficiente para poder realizar este tipo de procedimiento, pero si tenemos una sonda mejor, pues lógicamente vamos a ver todo mucho mejor. En estos diferentes pasos, pues por ejemplo, ¿qué nos va a aportar la ecocardiografía tridimensional? Pues por ejemplo, en la primera pantalla, en lo que sería el cuadrante A, vamos a ver una proyección in phase de la orejuela, en la cual podemos ver claramente todas sus relaciones anatómicas. Quedaría por encima el Marshall, inmediatamente por delante quedaría la raíz de aorta con el seno izquierdo, inmediatamente por debajo la comisura lateral de la aurícula de la válvula mitral, y en relación íntima el velo anterior y el velo posterior de la válvula mitral. Si nosotros realizamos un corte en este sentido, sobre esta proyección, veríamos la orejuela cortada a su través y podemos ver cómo la circunfleja está pasando por la que conformaría el anillo anatómico del ostium de la orejuela inmediatamente interior, que daría la posición de landing. Lógicamente nos va a servir para hacer el guiado de la punción transeptal. Nosotros vamos a tener la aorta localizada anterior y nos va a servir para localizar el punto donde nosotros queremos en tiempo real. Podemos avanzar los catéteres hacia la aurícula izquierda y colocar nuestras vainas y nuestro catéter en la vena pulmonar superior izquierda, que nosotros es la estrategia que utilizamos siempre, y en una maniobra de retirada caer a la aurícula izquierda y sondar la orejuela en un movimiento anterogrado. Vamos a tener la opción de utilizar imagen Explain, que es la imagen bidimensional ortogonal en tiempo real, que nos va a facilitar tremendamente el tener dos proyecciones en todo momento. Como sabéis, la proyección de 45, relación con circunfleja, proyección de 135, profundidad respecto del cuerpo de la orejuela, ver el despliegue del disco externo del dispositivo y luego pues el estudio del resto de la anatomía. Esto, si lo llevamos a la fusión con ecocardiografía, pues bueno, básicamente en pocas palabras lo que hace es, en función del extremo distal de la sonda, tiene un cristal, que es un cristal matricial, que tiene una configuración espacial determinada, y lo que hace es, cuando nosotros eso lo radiamos con la escopia, detecta la posición tridimensional que tiene y ajusta el plano de ecocardiografía, que sabemos que es una pirámide que sale siempre en este sentido,
lo va a ajustar respecto de la posición del arco de cefaloscopia. Entonces nosotros necesitamos que ese extremo distal de la sonda se encuentre dentro de la zona de irradiación para que la imagen se fusione. ¿En qué momentos nos va a servir útil? Pues nos va a servir útil un poco a lo largo de todos los diferentes pasos, desde la punción transeptal, pasar a la vena pulmonar superior izquierda, sondar la orejuela, el despliegue del dispositivo. Especialmente cuando más útil nos resulta, cuando vemos el mayor beneficio de utilizar este tipo de técnicas, pues por ejemplo en las punciones transeptales, y punciones transeptales que van a ser más difíciles. ¿Qué problema tiene la fusión de eco? Que no estamos haciendo ni ecocardiografía ni tampoco estamos haciendo fluoroscopia. Estamos haciendo una técnica combinada y vamos a tener que modificar tanto la proyección del eco como la proyección de la escopia para poder intentar buscar aquellos planos en los que nosotros nos vamos a beneficiar en mayor grado de la proyección de ambos y el beneficio de ambos. Y como decía, ¿cuándo nos va a ayudar más? Pues nos va a ayudar más cuando tenemos septos más difíciles. Cuando tenemos, por ejemplo, septos que tienen una hipertrofia lipomatosa, que en el área de la fosa oval va a ser una área muy limitada. Cuando tenemos septos floppy y que tenemos que aplicar mucha tensión hasta que conseguimos hacer una punción y mantener la seguridad de que cuando progrese el material no vamos a lesionar la cara lateral de la aurícula o la cara posterior de la aurícula, o en septos posoperados, que en nuestro centro, por ejemplo, el abordaje de la aurícula izquierda se hace por atrostomía a través del tabique interauricular y en muchos casos cierran con puntos sueltos, pero en otros casos ponen un parche que nos dificulta tremendamente y tenemos que utilizar técnicas de punción más agresivas. De hecho, el grupo de Faletra ha descrito la combinación de la utilidad de la fusión de imagen con la fluoroscopia en la punción transeptal, ya de no guiarnos ni por una técnica ni por la otra, sino modificar ambas técnicas para intentar obtener el mayor beneficio. Y cómo podemos, una serie de pasos en la cual, utilizando ecocardiografía tridimensional, localizando la fosa oval desde el lado derecho del corazón, cómo tendríamos que ir modificando nuestro arco de escopia hasta que conseguimos localizar el punto en el cual tenemos la fosa oval completamente desplegada y nuestro punto de punción completamente determinado, modificándolo con el arco de escopia, no con la ecocardiografía, con lo cual pasáis vosotros a ser los ecografistas modificando el arco de escopia. Una maniobra, por ejemplo, en la cual pues, podemos ver o entender un poquito qué beneficio nos puede aportar este tipo de técnicas, pues son, como estáis viendo en la imagen, tenemos un pigtail colocado en la vena pulmonar superior izquierda y con el movimiento de retirada y luego posterior avance, pues sondamos la orejuela izquierda con mucha facilidad y sobre todo la ventaja de estar viendo la anatomía de la orejuela sobre la pantalla de fluoroscopia. Y en este caso, por ejemplo, es un dispositivo de Amulet que durante el procedimiento se ha perdido el sondaje de la aurícula izquierda, está en una configuración de bola, y lo que nos permite el tener la imagen de fusión es tener la suficiente seguridad como sin necesidad de tener que retirar el dispositivo, volver a subir un pigtail, sondar la orejuela y volver a avanzar el dispositivo y hacer toda una serie de procedimientos. Utilizando esta imagen de fusión podemos ver dónde tenemos la orejuela, dónde tenemos nuestro dispositivo, vemos cuando estamos en el mismo plano, podemos hacer ese avance en configuración de bola, que es una configuración de seguridad, y volver a sondar la orejuela izquierda sin necesidad de hacer todos los pasos previos. Es decir, maniobras más complicadas o maniobras que serían fuera de lo común. Y luego, por ejemplo, en otro momento en el que pues, podríamos ver alguna utilidad, por ejemplo, sería en la maniobra en la que vamos a hacer el tuck test, podemos ver cómo la fluoroscopia está apagada, no estamos pisando en este momento y sin embargo estamos manteniendo la tensión y estamos viendo sobre la imagen fija del último frame de la fluoroscopia cómo el dispositivo permanece en una posición estable, no se está prolapsando y además también vemos las referencias anatómicas de la orejuela izquierda, con lo cual tenemos una constancia clara de que nuestro tuck test está siendo negativo. Esto se ha estudiado si beneficia en algo el procedimiento de la orejuela izquierda y lo que se ha visto es que aquellos grupos que utilizan el Eco Navigator o la fusión con eco han visto que tenían una reducción estadísticamente significativa del tiempo de fluoroscopia y, consecuentemente, de la radiación. Con valores bajos, la reducción, tanto en tiempo como en radiación, pero sí que conseguían reducir los tiempos y la radiación ionizante. El problema de esto, el problema es que tenemos un ángulo de visión muy limitado. Tenemos una pequeña zona en la que nosotros podemos ver bidimensional o tridimensionalmente. ¿Qué sería lo ideal? Poder ver el corazón completo. Y ahí viene un poco el siguiente desarrollo. El siguiente desarrollo utiliza una serie de algoritmos gaussianos en las cuales, mediante reconocimiento de estructuras, consigue dibujar el corazón completo y proyectarlo sobre la pantalla de fluoroscopia. Estas son imágenes que nos han cedido el centro de Zúrich, que es el centro que está trabajando en este desarrollo. Es el siguiente modelo de Eco Navigator. Y como podéis ver en la pantalla, pues lo que nosotros hacemos es, a través de un volumen completo de ecocardiografía, utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial, reconocer la estructura de cada una de las cavidades o de las partes del corazón, mantenerlas reconocidas en tiempo real en movimiento, con lo cual nos permite, durante el procedimiento, tener en movimiento en tiempo real toda la estructura de cada una de las cavidades y además poder rotarlas y tener el corazón completamente dibujado entero sobre la pantalla de fluoroscopia y poder, pues como estamos viendo ahí, cuando rota el arco de escopia, ver que tenemos sondada la orejuela o el movimiento que nosotros queramos hacer dentro del procedimiento. Si nosotros vamos a hacer fusión con TAC, pues la fusión con TAC, ¿qué ventaja tenemos? Pues la ventaja que tenemos es que tenemos muy buena resolución espacial, que tenemos una imagen volumétrica, que tenemos información tanto intra como extracardíaca,
Es una información fácil de manipular, se identifica con facilidad la anatomía y además con mucha precisión. Se pueden realizar las medidas que queramos, como hemos visto anteriormente en la impresión 3D o como hemos comentado en la charla anterior, y además podemos definir las proyecciones que nosotros vayamos a utilizar. Cuando utilizamos la herramienta de fusión, pues hacemos algo parecido a lo que hemos visto en este último desarrollo del eco. Se segmentan las cavidades de cada una de las cavidades, en este caso solo tenemos reconocida la aurícula y la orejuela izquierda, y sobre esas cavidades nosotros podemos automáticamente definir las proyecciones que nosotros vamos a utilizar, definir las áreas donde vamos a tener la zona de trabajo, podemos hacer mediciones sobre esta herramienta, con lo cual al final es una herramienta que está diseñada para hemodinamistas, que está integrada dentro de la sala de hemodinámica, que coge un TAC, lo procesa y facilita mucho lo que es el trabajo de procesado, medido y sobre todo integración dentro de la sala de hemodinámica. Luego esto, lógicamente, lo vamos a llevar sobre el arco de fluoroscopia, la imagen va a quedar integrada y se va a mover con el arco de fluoroscopia. La desventaja no es tiempo real, no se sincroniza ni con el electro ni con la respiración, pero nos va a dar una silueta completa y nos va a permitir estar en todo momento viendo en qué parte del corazón lo estamos utilizando. Así, por ejemplo, un caso que podemos ver aquí, pues por ejemplo tendríamos la aurícula derecha, tenemos la orejuela, la aurícula izquierda nos puede delimitar perfectamente la altura de la zona de punción o los sitios donde nosotros queremos funcionar. En este caso tenemos también el seno coronario, porque el paciente tenía un dispositivo de resincronización cardíaca. Podemos ver cómo cuando se mueve el arco de escopia tenemos las referencias completamente en movimiento. Si tenemos una estructura solo que queremos aislar, podemos deseleccionar el resto, quedarnos únicamente con esa estructura. Se correlaciona bien cuando hacemos las proyecciones y podemos guiar el procedimiento. Nosotros, sobre todo, le hemos encontrado beneficio en el cierre de orejuela izquierda cuando tenemos a alguien que viene a realizar un proceso de entrenamiento, de formación, que es mucho más fácil de seguir el procedimiento si tenemos esto en el cual vemos el corazón completo. También hay un grupo que ha estudiado en qué puede beneficiar utilizar esta tecnología dentro del cierre de orejuela. Y vemos un poquito pues lo mismo. Puede reducir la cantidad de contraste que utilizamos porque ya tenemos las estructuras completas, con lo cual no nos hace falta hacer tantas angiografías. Reduce un poquito el tiempo del procedimiento y reduce el tiempo de fluoroscopia. Pero eso especialmente lo hace cuando las orejuelas son de anatomías más complejas, especialmente en anatomías de ala de pollo, en el cual nos va a costar más trabajo, vamos a tener que utilizar técnicas de cierre más complejas o más laboriosas. Si nosotros tenemos dibujada la orejuela en 3 dimensiones y podemos ir directamente a las proyecciones que necesitamos, nos va a resultar más fácil y vamos a cortar esos tiempos. Y luego finalmente, pues una vez que ya hemos hecho el procedimiento, en el seguimiento, que sería el último paso, nos va a volver a valer las dos técnicas. Nos va a valer tanto la ecocardiografía como el TAC, tanto para la detección de leaks residuales, como veríamos en esta parte de aquí, o como la detección de trombos residuales sobre el dispositivo, con lo cual aquí nuevamente pues nos valdrían las dos técnicas. Entonces, como conclusión de la imagen de fusión, pues es una herramienta que puede resultar de utilidad en el cierre de la orejuela, especialmente en los casos que son de mayor complejidad o casos con una dificultad prevista en mayor nivel. No elimina la necesidad de realizar un estudio previo y un estudio post adecuado de imagen, y las principales ventajas pues sería que disminuye el tiempo de procedimiento, disminuye la radiación y el uso de contraste, puede reducir el número de complicaciones, no está demostrado, y puede ser potencialmente útil en operadores que tengan menor experiencia o durante un proceso de aprendizaje, es decir, puede reducir las curvas de aprendizaje. Y bueno, pues como hemos comentado, nuestro centro sí que es un centro de formación para este tipo de técnicas y para cierre de orejuela, con lo cual, pues bueno, si tenéis interés en verlo en tiempo real, pues estáis completamente invitados con Ignacio Cruz y conmigo. Y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los ponentes porque hemos recuperado tiempo, ¿no, Felipe? O sea que el café ahora doble para los ponentes y la mesa. O sea, muy interesante, ¿no? Yo la verdad es que no tengo experiencia con esto, salvo un día que fui con Rosana a hacer, cuando estaban empezando una orejuela con ella y les acaban de llevar Philips el tema este de la fusión. Y entonces nos usaron un poquito de conejillo de India, estaba allí el doctor Zamorano y dijo, ponle la fusión, ponle la fusión. Y nosotros estamos allí trabajando y yo dije, por favor, quitarme eso que no veo nada, ¿no? Pero bueno, eso puede ser una limitación. He comentado esto porque yo o sea, entiendo que para docencia es extraordinario, pero necesita también, a su vez, un proceso de docencia, es decir, de acostumbramiento y de aprendizaje, porque esto es como todo, ¿no? Tú estás acostumbrado a una cosa y te ponen eso y ahí tú ves una cantidad de sombras que te molestan. Y efectivamente, luego tú, si te vas acostumbrando a ello y vas viendo las potenciales ventajas que tiene, que las han nombrado perfectamente, pues puede ser. O sea, que llevaría un proceso de aprendizaje, ¿no? Añadido. Lleva dos curvas. Lleva una curva de aprendizaje en el cual hay que aprender a manipular la imagen para que se vea bien y que la imagen sea consecuente y que no se pierda el corregistro, que es como se denomina cuando las dos imágenes están fusionadas.
que es un periodo relativamente corto, y luego llega un periodo bastante más largo, que es un periodo de adecuación, en el cual el hemodinamista y el de imagen tienen que dejar de molestarse el uno al otro. Entonces ese periodo de adecuación es un poquito más largo, porque los ángulos, una vez que yo fusiono la imagen, el control sobre la imagen ya no lo tengo yo, lo tiene el hemodinamista. Entonces el hemodinamista tiene que entender que moviendo el arco, moviendo la mesa, va a poder variar mi imagen. Entonces él realmente ese paso tiene que integrarlo y tiene que acomodarse a esa forma de trabajo. Muchas veces proyecciones que tenéis muy asentadas, que es lo que vais a ver, en esa proyección cuando fusionamos no se vea de forma adecuada, hay que cambiar las proyecciones. Yo, por ejemplo, cuando estamos haciendo la eco, muchas proyecciones que yo haría en eco no son las que yo hago cuando estamos haciendo fusión. Entonces hay un trabajo de acomodación, pero cuando esa segunda curva se supera, en casos muy complejos o en casos complejos el beneficio está claro, sobre todo especialmente en casos más complejos, en leaks o en abordajes más dificultosos, el tiempo que se acorta es importante. Interesante ese comentario porque implica que no puedes usar fusión así porque te la den, sino que lleva un proceso de aprendizaje y de adaptación entre los dos expertos. Está diseñado para eso. Ser un experto en imagen para manejarlo. Entonces, yo creo que en el fondo la clave de todo es saber para qué utilizas la información y qué información necesitas. O sea, tú cuando haces la segmentación seleccionas las estructuras que quieres ver, pero las puedes hacer más sencillas también. O sea, si te molesta, como tú dices, que se vea todo el tejido allá, tú puedes poner una línea. Tú puedes marcar el septum con una línea, puedes marcar el orificio del ostium de la orejuela con un diagrama de manera que puedas no tengas que ver todo el tejido, y lo puedes simplificar de manera que tengas 2 o 3 referencias y poder trabajar sobre la escopia con 2 o 3 referencias. Entonces, es una cuestión de adaptar, tú puedes adaptarlo a tu manera de trabajar. Y dentro de, perdona, la presentación me ha encantado porque bueno, a mí estas cosas sí que me gustan mucho y les veo mucho potencial. Yo creo que a nivel del Hard Navigator hay una cosa que tú decías de la desincronización. Por ejemplo, el septum es una buena referencia. Si tú no tienes experiencia con el transeptal y quieres hacerlo con ICE y lo que sea, y tienes el TAC y tienes la capacidad de fusión, el marcador en el septum es muy fiable. Y nosotros lo hemos visto en varios casos que realmente, así como otras estructuras son más móviles y no es tan fiable, por ejemplo, si quieres poner como referencia para hacer el transeptal y poner además la altura del transeptal, realmente, por ejemplo, para eso el Hard Navigator es muy útil. Y el eco, lo que decía, nosotros el eco sí que lo utilizamos de forma sistemática. Es verdad que no es necesario, por ejemplo, el transeptal también es muy útil y luego puedes poner pues simplemente marcadores para saber, mira, aquí está la vena, aquí tienes la orejuela, aquí te tal. Y también a veces, no sé si tú lo haces, pero Pedro tiene mucha manía de hacer lo que decimos como el te lo quita y te lo pone, te lo quita y te lo pone, ¿no? Entonces, en un momento ves escopio, en un momento no ves la orejuela, entonces tú también te vas adaptando un poco a la imagen y a veces, bueno, yo creo que sí que ver el tejido te puede ayudar a la hora de manipular el catéter, ¿no? Porque muchas veces lo haces por memoria, tú seguro que lo haces por memoria, tú has hecho una geografía y el movimiento lo haces por memoria porque has visto una geografía y entiendes, te guardas tu imagen, pero esto en lugar de guardar la memoria lo estás viendo en tiempo real. Yo creo que es la ventaja principal. En nuestro caso tenemos un flat panel grande y tenemos la fluoroscopia simple y la fusión de imagen, porque solo la fusión de imagen todavía no hemos llegado a ese punto. Tienes que grabar a ver dónde están mirando, esa es la clave. El problema de lo de la curva de adecuación es, por ejemplo, al mover la mesa. Yo me refiero, por ejemplo, muchas veces al mover la mesa. Si mueves la mesa y sacas la punta del catéter, se pierde la fusión, entonces los marcadores se vuelven a veces peligrosos. Y con el Hard Navigator es un software muy, muy sencillo, es muy fácil de fusionar. El problema es que si se mueve el isocentro de la mesa, se ha perdido el corregistro, y si no te has dado cuenta de ese detalle, a partir de ese momento, todo lo que hagas con fusión puede llegar a ser peligroso, porque has perdido la referencia. Si mueves la altura de la mesa, pierdes el isocentro, a no ser que luego lo des al volver a recuperarlo. Pero si lo has modificado sin luego haber modificado el corregistro, por lo menos en la versión que nosotros tenemos, se pierde el corregistro. Y, por ejemplo, lo que comentabas del septo, si el corregistro lo haces con una geografía sobre la aorta, como el septo está muy cerca de la posición de la aorta, es tremendamente fiable. Ahí el problema a lo mejor es si lo haces en una posición que quede más lejos. Entonces, también es un poco el aprender a hacer los corregistros con las zonas sobre las que vayas a trabajar, lo más cerca posible. Tiene su curva de aprendizaje como todo. Pero lógicamente tiene un valor añadido, ayuda, no es imprescindible en un cierre de orejuela, pero ayuda lógicamente. Muy bien, pues cerramos la mesa. Muchas gracias, insisto, por haberos acoplado a los tiempos y hacemos el break.